Hola a todos, todas, bienvenidos a este nuevo video podcast que realizamos en el Colegio de México en colaboración con otras instituciones educativas y de investigación dentro de un proyecto estratégico que realizamos de investigación para investigación prioritaria sobre la cuenca del río Tula para la CECITI y en el cual colaboramos tres instituciones, el Colegio de México, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Este proyecto aportará conocimiento sobre dos grandes temas, sobre la contaminación y sobre las modificaciones legislativas, jurídicas que se requieren para revertir la grave contaminación que existe en uno de los ríos prioritarios del país, junto a otros dos, como han sido identificados por el gobierno federal. Y nuestra intención en este proyecto es difundir información en un lenguaje sencillo, ese conocimiento que nosotros estamos generando en este proyecto, de tal manera que le permita a la población tomar decisiones de forma más responsable, de forma más proactiva, con información que es cierta, que generan porque se genera muchísima información en el país sobre el agua, sobre residuos, sobre suelos, en materia ambiental en general. Sin embargo, no siempre llega a la población o a los ciudadanos. Se queda muchas veces en las bibliotecas, en los proyectos que realizamos, en los libros o en los artículos. Y en esta ocasión nuestra intención es difundir, socializar esa información que permita una participación más proactiva. Y en esta ocasión nos acompaña un investigador del IMESDEN, del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, que forma parte de este proyecto, el doctor Israel Alvarado Martínez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar participar en este proyecto de socialización. Creo que es muy importante porque lo que nosotros hemos identificado en las visitas, en los recorridos que hemos hecho por la cuenca de Tula, por el río Tula, hay no solo un malestar, pero también hay una falta de información digamos, ya más fina. Y en este caso vamos a abordar ese tipo de información, una información jurídica que no es fácil de entender. Antes de pasar a algunas preguntas, me gustaría comentar quién es el doctor Israel Alvarado Martínez. Es abogado de profesión con una destacada trayectoria académica. Lo respaldan 17 estudios de posgrado que incluyen 9 diplomados, una especialidad, 4 maestrías y 3 doctorados. Estoy asombrada, doctor. Esta extensa preparación cursada en instituciones tanto nacionales como extranjeras se ha enfocado en el estudio de la administración pública y la justicia, el gobierno del Poder Judicial y el combate a la corrupción. En el ámbito de la investigación científica, el doctor Alvarado Martínez es autor de 40 libros y cerca de 200 artículos nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera, ha logrado compaginar su labor como servidor público, destacando sus 5 años como consejero de la Judicatura del Distrito Federal, con la docencia, la investigación y el litigio. Además, ha trabajado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como director general de delitos federales contra el ambiente y el litigio. Por esa razón, por esas razones, creemos que es muy importante tener su opinión, doctor, sobre la situación normativa en materia ambiental que tenemos en el país. Específicamente en este proyecto, la CECITI solicitó propuestas normativas para 3 normas técnicas que abarca las descargas de aguas residuales, los residuos de manejo especial, entre las que solicitan. Son normas técnicas que ya sabemos que tienen una complicación, inclusive para nosotros entenderlas, ¿no? Porque son normas que se refieren o cuyo contenido sobre todo es más específico. Pero ese no solo es el problema. Cuando nosotros vimos el alcance de la propuesta y de la solicitud de 3 normas técnicas, rápidamente identificamos que las modificaciones que se requieren en materia ambiental son más amplias, más allá de una norma técnica, que efectivamente se requiere revisar sobre todo los límites, pero en materia ambiental
¿Cómo ve usted el panorama en el país? ¿Qué situación tenemos? Por muchos años se dijo que nuestras normas ambientales eran buenas, ¿no? Eran buenas. Tenemos, bueno, una extensa gama de normas, ¿no? Normas federales, normas generales, normas técnicas, muchas normas administrativas, pero de cara al ciudadano, ¿qué tenemos que decir nosotros respecto a estas normas ambientales? ¿Responden a la problemática de contaminación, en este caso concreto de ríos, para empezar de lo general? Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un lujo estar en esas extraordinarias instalaciones del Colmex. Y empezaría diciendo algo imprescindible. El tema de tener muchas normas no significa necesariamente que sean buenas. No estoy diciendo que las mexicanas sean malas. Durante mucho tiempo, como bien usted lo ha mencionado, se nos ha puesto como referencia a nivel internacional, sobre todo en América Latina, de contar con una normatividad muy moderna. Lo que no se ha dicho es que las instancias, las instituciones, los órganos que la aplican, no necesariamente están a la altura de las normas que nos hemos dado como sociedad, por la falta de capacitación, de organización, de trabajo coordinado, por ejemplo, de superposición. Ese es el problema principal que se da cuando tenemos una sobreregulación. Cuando son muchas normas, se corren riesgos de que se superpongan y que en algún momento no se sepa cuál de las normas son las aplicables o que las instituciones no sepan cuáles son las que son competentes para intervenir. Y entonces, ante situaciones en las que a ambas instituciones, por poner el caso de que fueran dos, les interesara un asunto, las dos se lo pelean y cuando no les interesa, las dos se tiran la bolita y entonces terminamos con escenarios que no son los más indicados para poder contener la problemática que tenemos. Más allá de diseñar las normas, vale mucho la pena pensar en rediseñar también las instituciones. Vale la pena, por ejemplo, contar con una Profepa y con una ASEA que hacen exactamente lo mismo, pero que una está especializada en materia de hidrocarburos, cuando eso lo hacía una subprocuraduría, por ejemplo, de industria, que sigue haciendo lo mismo, pero ahora, si se trata de hidrocarburos, lo conoce toda una instancia que constitucionalmente tiene cabida y que desplazó a otra, que es la Profepa, que está regulada en un reglamentito de la Secretaría de Medio Ambiente. Y entonces uno ve la diferencia que se le da en términos tanto políticos como normativos y entiende por qué las cosas a veces no están caminando. El problema de las normas ambientales es que, por un lado, se trata de una materia concurrente. ¿Qué significa esto para nuestra audiencia? Hay normas que son solamente competencia de la Federación y otras que son solamente competencia de los estados o de los municipios. Otras, en cambio, regulan cosas similares, por ejemplo, en materia penal, que la misma Federación tiene sus tipos penales y los estados tienen los suyos, en materia de homicidio, en materia de robo, por ejemplo. Pero hay una tercera vía que se llama materias concurrentes, en donde el constituyente nos dijo, esta materia la van a conocer los tres órdenes de gobierno, la Federación, los estados y los municipios, pero el Congreso de la Unión va a repartir las competencias y va a decir qué se queda a la Federación, qué le da a los estados y qué le queda a los municipios. Y esto en principio suena muy bien, porque entonces no debían existir sobreposiciones ni normativas, ni tampoco tendría que haber conflictos competenciales, porque es un mismo órgano que decide qué competencia le deviene a cada una de los niveles de gobierno. Pero teniendo tantas leyes, de repente el legislador se ha hecho bolas y no queda tan claro, por ejemplo, en materia de agua, porque tenemos una ley especializada de agua, pero también hay otra que tiene que ver con residuos peligrosos que regula la materia del agua y también la LEGEPA, que es la regulación marco, y que en materia penal no existe correspondencia. Esa es la parte más complicada. Sí, ha tocado algo que me gustaría aquí interrumpirle. No, con todo gusto. Porque creo que de cara al ciudadano es muy importante esta información porque se dan cuenta de esa superposición que hay y muchas veces no saben a quién acudir, si a la Conagua, si a la Semarnat, y la Semarnat, incluso las propias instituciones dicen, no, yo no soy competente y remiten te toca ir al municipio, por ejemplo. Y ese es quizá otro problema que también hemos identificado en este caso de estudio, pero que creo que es válido para todo el país, es la capacidad del municipio. Tiene muchas competencias, ¿no? Y no puede ejercerlas todas, o a veces ni siquiera sabe que tiene que hacerlas cuando son municipios muy pequeños. Ahí, ¿qué, qué propuesta o qué podríamos decir para resolver esta, por un lado, fragmentación
institucional y la superposición. ¿Cómo podríamos como investigadores que vamos a aportar ese conocimiento y propuestas también, por dónde tendríamos que ir nosotros? Justamente con la división de competencias. Está clarísimo que lo que se tiene que hacer es mucho, porque uno se podría sentir tentado a creer que como está sobreregulado, sobre todo en la materia de aguas, porque no nada más hay leyes generales y leyes federales y además disposiciones normativas estatales y hay normas oficiales mexicanas y normas técnicas, y entonces hay una sobreregulación o hay muchas normas que todas convergen en el tema del agua y no necesitamos más. Pero a lo mejor lo que necesitamos es definir de manera muy clara precisamente lo más elemental que son los ámbitos de competencia. Estamos acostumbrados en la normatividad, sobre todo penal, que siempre se ha dicho en las leyes federales que cuando la federación no tiene capacidad de darle respuesta, porque no hay gente del Ministerio Público, porque no hay un juez federal, le tienen que entrar al quite las instituciones locales de mientras, y después cuando ya pasó lo urgente, se tendrán que considerar que no son competentes y remitirle las actuaciones a la autoridad competente. A eso se le llama auxilio de la justicia federal. Pero nunca se ha establecido lo contrario, que la federación, con todas las capacidades que tiene, que son infinitamente mayores que las que tienen los estados y que las que tienen los municipios, debiera rescatar también a los municipios o a las entidades federativas que tengan problemas, para que en los supuestos en los que existan problemas operativos por falta de recursos, de capacitación, de lo que usted se le ocurra, pudiera ser la federación la que absorba esas capacidades, esas competencias, y entonces responda a temas que pudieran ser considerados como municipales incluso, pero que la federación tiene esas capacidades. Incluso en materia federal, y está previsto de esta manera, en materia de delincuencia organizada vinculada con desaparición de personas, con trata de personas, se establece en la ley general que cuando exista este delito y se encuentre vinculado con delincuencia organizada, la federación podrá auxiliar a las fiscalías locales en la investigación de este tipo de delitos. Bueno, ya tenemos antecedentes, no es algo, claro, no es inventar el hilo negro. Claro, y es muy interesante porque la materia ambiental, tal como está en el país ahora mismo, e incluye el tema de agua, de residuos, de suelos contaminados, que son temas que convergen en este proyecto, o la contaminación específica que encontramos en Tula, pues la materia ambiental ya empieza a requerir ese rango de importancia y de prioridad, como las desapariciones forzadas. No es lo mismo, por supuesto, y hay que salvar las distancias, pero es tan grave a veces la contaminación que puede haber en algunos sitios, que requiere un tratamiento como un asunto prioritario, como un asunto estratégico, definirlo de tal manera que permita. Es una figura muy novedosa que no se ha explorado en materia ambiental, que yo sepa, ¿no? El rescate, el auxilio. Y que fueran todas las materias, no nada más en la ambiental. Así es, sí. Sí, porque el ámbito municipal está bastante debilitado. Hoy en alguna ocasión yo veía en un estudio que si bien tiene unas competencias constitucionales delimitadas, las funciones que hace superan, pero por muchas, más de 100 funciones que no son que otras leyes le atribuyen al municipio, y muchas veces sin personal, sin recursos, sin expertos, y la materia ambiental requiere expertos, claro, ¿no? Y ahí viene otra pregunta que me gustaría hacerle también, y es el tema de la implementación. Ya vimos que el diseño tendría que revisarse, el diseño institucional, el diseño de las normas, pero otro problema que encontramos también es la implementación. ¿Qué tendríamos que decir ahí? ¿Tienen capacidades, otra vez, los 3 órdenes de gobierno para supervisar, vigilar, monitorear y aplicar sanciones en materia ambiental? Porque las sanciones están mal, bien, pero tienen la capacidad, los 3 órdenes de gobierno. La respuesta es eminentemente pragmática, depende de cuál municipio. Claro. Si estamos hablando de los 500 y tantos municipios de Oaxaca, la respuesta es clara, no tienen la capacidad de estar, ni siquiera tienen capacidad de policía en términos de instituciones policiales que estén vigilando que se cumplan por lo menos los bandos de policía y buen gobierno, de tránsito, leyes de justicia cívica, digamos.
pues mucho menos cosas mucho más técnicas que tienen que ver con contaminación de suelos por residuos no peligrosos, por ejemplo, o con el manejo de aguas, o con muchas más cosas que si no se dan abasto para cosas tan elementales como pudiera ser la vigilancia de día a día en términos de la policía tradicional como la conocemos, pues mucho menos en términos de inspección y vigilancia ambiental, que es mucho más técnica. No tienen las capacidades ni económicas, ni de infraestructura, ni de personal que puedan responder a esto. Si nos ponemos a pensar en un municipio, por ejemplo, de Nuevo León, pues las cosas son diametralmente distintas en contraposición a Oaxaca, a Chiapas, por ejemplo, a Veracruz, a Tabasco. En términos generales, el norte del país tiene capacidades muy distintas a las que tiene el sur del país, y pensar que todos los municipios van a dar las mismas respuestas solamente porque normativamente se les están encargando algunas tareas, pues es pensar, creo que equivocadamente, y a eso me refiero cuando digo que debiéramos repensarlo para efectos de establecer mecanismos en los que se diga sí, prioritariamente le tocan a estos niveles de gobierno, pero en los casos en los que no tengan esas capacidades, pues entonces hay que suplirlos. Exactamente lo mismo que está sucediendo en materia de seguridad pública, cuando se dice hay estados que no tienen la capacidad de responder con policías y entonces hay que mandarle al ejército, por ejemplo, a que ayude. Bueno, algo similar, considerando también asuntos presupuestales, porque tampoco se trata de cargarle todo el muerto a la federación diciendo no tenemos capacidades y entonces sigan obteniendo los recursos económicos sin hacer absolutamente nada. Se tendría que ver esa situación para efectos incluso para los años presupuestales siguientes, poder darle a la federación el equivalente al costo que estarían gastando en términos del cumplimiento de la normatividad ambiental. Y creo que ahí sí no le gustaría muchísimo a los municipios, pero algo se tiene que hacer. O sea, no podemos decir no hay capacidades para estar vigilando, por ejemplo, descargas de agua o basura simplemente en los municipios y que hagan lo que quieran. Alguien lo tiene que hacer. Claro, y esos dos son, mencionó ahora, descargas de aguas residuales y basura. Son precisamente los dos grandes problemas en materia de ahora mismo de contaminación de un río, ¿no? Porque y el mal manejo de los residuos, de la basura. Ahora mismo existe una protesta en Hidalgo, en otro municipio, no es Tula, por un relleno sanitario que se va a instalar cerca de unos manantiales. Y ahí los municipios que tienen la competencia, que pueden decir algo anticipadamente, pues no lo hicieron y se enteran posteriormente, y entonces viene el conflicto social y el conflicto entre administraciones también, porque reclaman cuando el relleno ya se está construyendo, ¿no? Y ya hemos visto que por llevar el tema de las normas a la cuenca de estudio que estamos trabajando, Hidalgo, Tula concretamente, pues ha sido una zona bastante castigada, si lo decimos de alguna manera, por los efectos ambientales que ha tenido que padecer, ¿no? Padecer por, bueno, las descargas del Valle de México, no solo de la ciudad, salen por ahí, hacia el río Tula. Entonces hay una contaminación muy importante con efectos y una población bastante enojada, podríamos decirlo, por esto que ha pasado y que reacciona ante cualquier propuesta que no sabemos todavía si es buena o mala, pero hay una propuesta, un relleno sanitario, un parque de economía circular de residuos y dice no lo quiero, ¿no? Porque yo creo que en parte porque no hay suficiente información y ese es el propósito de este podcast, pero también porque ven que la norma no se cumple, ¿no? Suponiendo que conocen y que saben que existen las normas, dicen, pero si no se cumplen, ¿no? Nadie la cumple aquí. Y sobre todo el problema está en la supervisión y la vigilancia. Creo que hay una debilidad ahí. ¿Qué le parece? Porque esa es la vía, por un lado, bueno, la que hay que seguir, ¿no? Para ver si esto le pongo una sanción administrativa, una multa a una empresa, cierro una empresa o cierro, que eso no es fácil hacer, pero en teoría se podría hacer, cierro la descarga municipal que no lleva agua tratada o, o derivar en un delito ambiental, ¿no? ¿Nos podría decir un poco más sobre los delitos ambientales? Recientemente se incluyeron 5 delitos en la ley de aguas, hídricos le llaman. ¿Sería una vía más efectiva ir por lo penal, más efectiva que la multa?
porque muchas veces la multa pues puede ser alta, pero le sale mejor a una empresa pagar una multa, dicen, que modificar el proceso de producción que tiene. Pero ¿sería una solución los delitos? ¿O eso ya es la última opción a la que tendríamos que recurrir? La pregunta es muy puntual respecto a los delitos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar algo que acaba de mencionar usted, que tiene que ver con inspección y vigilancia, y está íntimamente vinculado el tema. Hay ocasiones en que uno no puede imaginarse que una conducta es delictiva porque la población no tiene las capacidades técnicas para reconocer cuándo están en presencia de un delito y cuándo es simplemente una infracción administrativa. Por eso la inspección y vigilancia en parte es importantísima por eso, porque los inspectores debieran tener la capacitación por lo menos jurídica elemental para reconocer cuándo están en presencia de conductas que pudieran ser delictivas. Por ejemplo, en la Profepa hay una vinculación, por lo menos institucionalmente así está diseñada, para que los inspectores, cuando encuentran que existen problemas que pudieran derivar de infracciones administrativas o en delitos, se lo comunican al área jurídica, en particular a la especializada en delitos contra el ambiente, y ellos hacen una valoración para saber si están en presencia de un delito y entonces se presenta una denuncia o hasta se detiene en flagrancia, por ejemplo. Pero si tomamos en consideración que en el sexenio anterior desaparecieron prácticamente todas las delegaciones de las instancias federales, entre ellas las de la Profepa, que se dijo, ¿para qué queremos delegados, no? ¿Para qué queremos delegaciones desde las oficinas centrales? Y se disminuyó sensiblemente el presupuesto para la inspección y la vigilancia. La gente no tiene ni gasolina para andar haciendo viajes para inspeccionar, pues entonces no se enteran de nada, prácticamente. ¿Para qué queremos capacidades para la federación cuando tampoco le vamos a dotar de recursos suficientes como para poder detectar este tipo de situaciones? Pues también tendríamos que planteárnosla. No creo que tengamos que dejar hasta el último la regulación en términos penales. Creo que es adecuado regular al mismo tiempo las infracciones administrativas y los delitos contra el ambiente. ¿Qué tan eficaces son? Yo le diría que prácticamente sirven para reírnos. Los delitos contra el ambiente son aquellos de los que menos incidencia delictiva hay, no porque no se presenten, sino porque son los que menos se denuncian, los que tienen más alta cifra negra y son tan técnicos que para su acreditación requieren de muchos insumos que no siempre cuentan las instituciones y entonces prefieren no invertir en aquello que es más desgastante para las propias instituciones. Pues mejor vámonos con lo que es bien fácil acusar en un juzgado, pues que es un robo, que es un homicidio, a un delito contra el ambiente, que sobre todo en materia industrial suelen ser tan complejos en la demostración, en la sustanciación de una audiencia de juicio. Cuando llegan a las audiencias de juicio, nuestro nuevo modelo acusatorio prácticamente impide que cualquier delito contra el ambiente, a menos de que estén vinculados con delincuencia organizada, no llegan a las audiencias de juicio. Entonces eso desincentiva muchísimo a la población porque dicen, bueno, ¿qué hago? Nadie me hace caso y la federación cuando me llega a hacer caso los dejan en libertad, pues entonces mejor no hacen nada o toman la justicia por sus propias manos, se manifiestan, impiden todo, critican todo y creen que todo lo que se les propone pueden ser muy buenas ideas, pero ya están hartos, ya no tienen la capacidad de negociar, de entender, de reflexionar, porque todo les ha salido tan mal que entonces se cierran absolutamente a cualquier propuesta que pudieran ser incluso interesantes e inteligentes, ya no tienen la capacidad de reflexionar al respecto. Y eso es lo que nosotros hemos percibido en el recorrido que hemos hecho por varias zonas de la cuenca de Tula. Eh, una población molesta, que no cree, y ojalá pudiéramos contribuir nosotros con este tipo de proyectos de difusión a superar digamos, ese impasse en el que estamos todos, ¿no? Para que orientemos hacia una participación más proactiva. Para cerrar, yo quisiera, me quedo en el tintero preguntarle sobre el ecocidio, porque no es un delito ahora mismo en este país y no sé si en alguno lo es, pero hay un movimiento internacional sobre todo de asociaciones ambientalistas, para
regularlo para incorporarlo en las normas, ¿no? No sabemos si funcionará. Yo quisiera cerrar, doctor, preguntándole qué mensaje podríamos darle como especialista jurídico, que es a la población, cómo participar, qué hacer, dado que nosotros quisiéramos que estas propuestas normativas que van más allá de lo técnico ojalá tuvieran impacto, ¿verdad? Ojalá se tomaran en cuenta, pero también que pudiera incorporar sus puntos de vista. ¿Qué mensaje podríamos dar a la población? ¿Es posible que participen en un tema tan técnico? Sí, y mucho, no solamente desde la perspectiva del diseño de las normas. Ujú. Cualquier modificación que se pudiera hacer, bueno, el propio sistema normativo obliga a que en los procesos de creación de las normas oficiales mexicanas se le tenga que consultar, entre otros, a la población para efectos de que opinen de la pertinencia que pudiera tener una norma. Pero hay mucho desconocimiento en términos penales. Hace muchos años, no sé cuántos sean muchos objetivamente, pero tienen más de 10 años Sí. por lo menos, Sí. se creó una ley federal de responsabilidad ambiental, Ujú. la LEFRA, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y a pesar de que es una ley que tiene una intencionalidad eminentemente administrativa y civil, Ujú. se logró colar por ahí algunas disposiciones penales, eminentemente penales, que definen lo que es la política criminal ambiental, por ejemplo, pero sobre todo que establecen la posibilidad de la coadyuvancia en los procesos penales de las comunidades que ven afectadas sus intereses estrictamente ambientales, para efectos de que puedan acudir y que litiguen el asunto como si fueran, igual que la defensa y el Ministerio Público, ellos también lo pueden hacer. ¿Cuántas veces hemos visto en la práctica que esto suceda? Poquísimas, Ujú. porque no tienen conocimiento de esta situación. Y creo que hace falta mucho más difusión al respecto Ujú. para que sepan que ellos pueden denunciar y que pueden estar empujando la investigación y estarle picando las costillas al Ministerio Público si no se deja ir con el juez de distrito para que lo obligue a llevar a cabo ciertas actividades de investigación que podrán dar mucho mejores resultados, pero que no se hace porque la perspectiva siempre es desde la visión de lo administrativo, en el mejor de los casos, acciones colectivas, por ejemplo, en materia civil, que también hay poquísimas, y mucho menos que tengan que ver con esa vinculación penal desde la perspectiva de la coadyuvancia, Ujú. no solamente de la Profepa, que ya está reconocida, costó un trabajar como no se imagina, años de estar empujando eso, pero se logró poner también, no solamente en la LEFRA, sino en el Código Civil, una mención para que las comunidades tengan capacidad de legitimación activa para empujar acciones colectivas y que también sean escuchadas como partes en los litigios. Creo que por ahí tendríamos que empezar por difundir de mejor manera cuáles son los mecanismos con los que cuenta la población Ujú. para que los ejerzan en la medida que ellos están dispuestos a hacerlo. No, pues qué gran idea, ¿eh? De verdad que nos ha dado 3 ideas ahora mismo, ¿eh? Para 3 propuestas para el proyecto, eminentemente jurídicas y que son factibles de realizar. Ojalá podamos contar con su colaboración en esta difusión que me parece muy interesante, sobre todo esto último de cómo decirle a la población, cómo interponer acciones colectivas, ¿no? Que es que tienen gran potencial. Tardan mucho, pero sí logran, yo he visto ya sentencias de la Corte que le dan la razón, y cómo se van integrando, es muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Israel, por participar en este podcast. Tula, Agua Limpia, Futuro Claro. Ojalá sí podamos orientarnos en las acciones de mediano plazo, porque esto no se resuelve en unos cuantos años. Y les invitamos a seguirnos en los siguientes episodios en todas sus plataformas favoritas.